La historia comienza con la presidenta del consejo estudiantil, Suzune Inukami, y el vicepresidente Kosuke Ryusen, quienes eran los más populares en la escuela, al contrario de nuestro prota llamado Ken Usato, un tipo completamente random. Pero en un día lluvioso había olvidado su paraguas y se negó a llevarse el paraguas que alguien había dejado ahí. La lluvia no paraba e Inumaki se encontró con él, y como pronto cerrarían la escuela él se iría, pero ella no quería que se mojara. Y Kazuki, quien había llegado, estaba de acuerdo y le prestó su paraguas de repuesto. A Usato le sorprendió de que fueran tan amables, así que se llevaron bien en poco tiempo, y como ambos parecían llevarse muy bien, les preguntó si estaban saliendo, pero ellos aclararon que solo eran amigos. Luego de eso, Inumaki les preguntó si sabían lo que harían después de la preparatoria, pero ellos, al igual que la mayoría, aún no lo sabían, y ella, quien estaba en el último año, tampoco sabía qué haría después de graduarse, y sentía que no estaba en donde debía de estar. Pero luego de eso, los chicos escucharon el sonido de unas campanas. Usato no escuchaba nada, pero cuando se acercó a ellos, un portal se abrió y serían teletransportados a otro mundo. Entonces cuando Usato despertó, los chicos estaban preocupados, al contrario de Inumaki, quien estaba emocionada por viajar a otro mundo. Luego el rey se presentó con ellos y les contó que los había invocado para convertirlos en héroes, porque necesitaban de su ayuda para defenderse del rey demonio. Pero Kazuki estaba encabronado porque los trajeron sin consentimiento y exigía que los regresaran, ya que todos tenían familia en su mundo. El rey les pidió disculpas, pero no podía regresarlos a su mundo, ya que solo sabían cómo invocar héroes, pero no cómo regresarlos, y lo habían hecho porque estaban desesperados. Kazuki estaba reencabronado, pero Usato le pidió que se calmara porque no era conveniente discutir. Pero el rey se inclinó ante ellos y les prometió encontrar la manera de regresarlos, pero también les suplicó que los ayudaran. Inumaki tenía curiosidad, así que la maga Welsi les explicó que fueron seleccionados como héroes ya que eran los más indicados, y la prueba eran las campanas que escucharon antes de ser invocados, pero Usato no las había escuchado, lo que significaba que fue invocado por error. Rato después medirían la capacidad de los chicos con una bola de cristal, y aunque Usato no fuera un elegido, lo trataban igual que a los otros. A Kazuki todavía le incomodaba la situación, al contrario de Inumaki, quien estaba re emocionada. Cuando comenzaron, Inumaki resultó tener afinidad con la magia del rayo, lo que la emocionó demasiado. Kazuki poseía magia de luz, pero no sabía para qué servía, así que Inumaki le explicó que podía usar rayos de luz o espadas de luz. Usato supo que ella era demasiado friki, así que ella pensaba que era demasiado sincero, pero eso era lo que le gustaba de él. Pero la imagen de perfección que tenía de ella se había arruinado. El último sería Usato y no tenía muchas esperanzas de tener algún poder, pero cuando tocó la esfera, esta se volvió verde. Welsi quedó impactada y lo llevó de volada con el rey, y al contarle lo que pasó, todos estaban asombrados porque tenía una habilidad muy rara, por lo que tenían que sacarlo del castillo. Usato pensó que era algo malo, pero era todo lo contrario. Y cuando pensaban sacarlos del castillo, llegó Rose, la capitana del equipo de rescate, y la persona que menos querían ver en ese momento. Ella estaba interesada en los héroes que invocaron, y como vio a Usato, el rey aclaró que era un tipo normal y lo invocaron por error, así que lograron convencerla de que fuera a ver a los héroes. Pero cuando se iba, Usato preguntó qué tipo de magia era la que indicaba el color verde, y al escuchar Rose se lo llevaría de inmediato. Welsi hizo lo que pudo para evitarlo, pero Rose terminó atrapándolo y lo entrenaría para que fuera un gran usuario de magia sanadora. A los chicos les explicaron que Usato se fue con el equipo de rescate, ya que tenía magia sanadora, la cual era rarísima, pero les aseguraron de que estaría bien. Y ya por la noche, Rose le explicó que ella lo entrenaría porque poseía magia de curación al igual que ella. Ahí también le presentó a sus nuevos compañeros, los cuales parecían matones, y aunque parecía que se lo querían cargar, eran buenas personas, solo que no sabían expresarse. Ellos eran los subordinados de Rose, y no poseían magia sanadora, pero habían dos en el equipo que sí la poseían, aunque por el momento no estaban, así que aprovecharía de su magia al máximo. Aunque Usato solo quería salir corriendo de ahí,
pero él no podía negarse, así que dormiría con sus nuevos compañeros. Al día siguiente, los chicos fueron a visitar a Usato y se alegraban de que estuviera bien, y él pensaba quedarse a entrenar para hacerles de ayuda. Inumaki también entrenaría para volverse fuerte, y Kazuki al verlo se había motivado a esforzarse en ese mundo. Luego, cuando se despidieron, empezaría el entrenamiento de Usato, y para comenzar, Rose le dio un diario para que escribiera sobre su entrenamiento y su opinión al respecto. Más tarde, cuando empezó el entrenamiento, lo primero sería sentir la magia que poseía y estudiar cosas útiles sobre ese mundo. Usato pensó que no entendería el idioma, pero los héroes llegaban con un hechizo de traducción, por lo que entendía el idioma a la perfección. Los siguientes 2 días, Rose puso a correr a Usato hasta que no pudiera más y no le permitía descansar, pero le curó sus músculos cansados para que pudiera seguir. Al cuarto y quinto día, Rose lo obligó a correr sin parar, así que le agarró bronca y escribiría su opinión de ella en el diario. Al sexto día, cuando Rose lo regañaba, al caer se dio señales de poder usar su magia, pero al día siguiente tras correr, Rose le pateó el trasero porque estaba encabronada, y Usato sospechaba que leyó las cosas que escribió sobre ella, pero ella no entendía el japonés, por lo que sus expresiones debían ser las que lo delataban. Entonces, como ella lo trataba re mal, él cada vez le ponía más apodos como gorila salvaje, lo que provocaba que cada día lo moliera más, pero así aprendió a curarse por sí mismo, por lo que ya no se sentía cansado en los entrenamientos, pero Rose le fue subiendo el nivel, y aunque él la viera con odio, no pensaba rendirse. Al día siguiente, cuando llevaba más de 800 lecciones, Rose le contó por qué lo obligaba a correr, y era para escapar del enemigo en el campo de batalla, y para salvar a sus compañeros heridos, ya que entre más rápido se hiciera, más rápido lo salvaría. Tiempo después, el entrenamiento cada día era más pesado, lo que hizo que agarrara carácter, y cuando uno de sus compañeros se comió su almuerzo, pensando que nadie se lo comería, Usato quería madreárselo a toda costa. Una semana después, los chicos junto a la princesa fueron a visitar a Usato, pero se quedaron asombrados al verlo entrenar tan intensamente, y aunque el entrenamiento fuera súper duro, siempre desafiaba a Rose, diciéndole que su entrenamiento estaba papita, cosa que la encabronaba, pero le agradaba que se esforzara al máximo. Inumaki estaba que babeaba por él, pero el comandante del reino llamado Siglis se encabronó con Rose por el entrenamiento tan pesado que le daba a Usato, pero ella lo hacía porque planeaba convertir a Usato en su mano derecha, ya que era de su agrado porque odiaba perder, nunca se rendía y sobrevivía a su entrenamiento. Así que Usato supo que metió la pata al querer demostrar de lo que era capaz. Más tarde, los chicos se pusieron al día, y ahí la chica se presentó como Celia Burgaslinger, y al tener el apellido de la realeza, Usato supo que era la princesa y se disculpó, pero ella prefería que la tratara con normalidad ya que era buena gente, y hasta les había preparado un pie, y cuando comían le contaron que a ellos les estaban enseñando esgrima y magia, pero Siglis y Wesley priorizaban su salud en los entrenamientos. Usato supo que era lo normal, pero no para Rose porque era una salvaje. Kazuki se disculpó, pero en ese momento, Inumaki se dio cuenta que Usato estaba mamadísimo y quería manosearlo. Pero luego Kazuki pensó que debía ser duro para él estar ahí. Él no se lo negó ya que al principio solo quería huir, pero ya se había acostumbrado y hasta le parecía divertido. Además, lo que más lo motivaba es que ellos serían los héroes y quería estar ahí para apoyarlos. Inumaki quería que la rescatara si estaba en apuros, y él lo haría aunque estuviera fingiendo ser una chica normal. Ella se ofendió, pero hasta Celia sabía que ella no era normal. Todo era risas hasta que llegó el tipo de antes a dejarle el almuerzo a Usato, pero él todavía le tenía bronca por lo de la última vez. Así que empezaron a madrearse en frente de los chicos. Pero al ver que Usato se había acostumbrado a su vida, se motivaron para seguir esforzándose en los entrenamientos. Al día siguiente, Rose saldría con Usato, lo cual no era una buena señal. Entonces, cuando salieron del reino, fueron a un bosque conocido por estar repleto de demonios, y la misión de Usato era cazar un gran grizzly. Usato sabía que un Blue Grizzly se convertía en un gran grizzly tras vivir 100 años, y de por sí los Blue Grizzly eran re peligrosos, por lo tanto, cazar un gran grizzly era una locura.
A Rose no le importaban sus quejas y lo mandó a volar en medio del bosque, y cuando pensó que moriría se las arregló para poder sobrevivir a la caída. Luego de curarse, se convencía a sí mismo que sí podría contra el oso, pero de la nada apareció el oso. Él escapó del oso, pero este le pisaba los talones, y cuando Usato se motivó a pelear, aparecieron otros osos, así que no tuvo de otra más que escapar, y logró perderlos lanzándose en una cascada. Más tarde, cuando revisaba su equipo, tenía raciones de emergencia, agua y un cuchillo. Él no estaba seguro de poder derrotar al oso, pero al día siguiente empezó a explorar el lugar para encontrar a los osos, y en el camino se encontró con este conejo herido. El conejo parecía entenderlo, así que Usato lo curó, y a partir de ahí no paraba de seguirlo, pero al saber lo que buscaba terminó guiándolo hasta donde estaban los osos. Usato no los atacaría enseguida, así que fue a recolectar agua del río, lo cual fue un gran error ya que terminó con dolor de estómago y tardaba mucho en curarse, pero cuando llegó el conejo, este terminó llevándolo donde había agua limpia, pero en ese momento el conejo sintió miedo. Usato lo siguió y le parecía raro que el conejo tuviera miedo porque no le asustaban los grizzlies. Pero luego entendió por qué, y es que una serpiente gigante andaba en el bosque, a la cual se le notaban sus ansias de sangre. 4 días después, Usato siguió observando a los osos, los cuales le parecían adorables, pero sabía que no podía regresar a casa sin acabar con el gran grizzly, así que lo atacaría al día siguiente. Pero cuando llegó el día, el conejo no quería que fuera y lo convenció de esperar otro día. Y cuando llegó el día, él iba decidido a acabar con el oso, y esta vez el conejo no podría evitarlo. Pero cuando llegó, 2 de los osos habían sido asesinados brutalmente, y el responsable solo podía ser la serpiente, y no los había acabado para comérselos, sino por el puro placer de matar. El cachorro de los osos había sobrevivido, y cuando el cachorro miraba a sus padres, Usato pensó en lo mucho que odiaba perder, por eso estaba encabronado que le robaran a su presa, pero lo que más odiaba era ver lo que estaba viendo, así que se vengaría por el cachorro. Entonces se preparó para enfrentar a la serpiente y convenció al conejo que lo guiara hasta la serpiente, y gracias a él llegó donde se encontraba, pero ahí ya estaba el cachorro que quería venganza y estaba bastante herido. A Usato le daba miedo la serpiente, pero no daba tanto miedo como Rose, así que se fue contra ella y casi fue mordido, pero pudo darle en un ojo, y con su poder de sanación podía seguir peleando, y aprovecharía el punto ciego de la serpiente, pero esta le tendió una trampa y logró atraparlo, pero Usato con su poder pudo resistir e hirió a la serpiente por dentro, pero la serpiente además de ser gigante poseía veneno. Él pudo seguir peleando gracias a su poder, y cuando la serpiente lo golpearía, el cachorro la detuvo, y gracias a él Usato pudo subir a la serpiente y logró derribarla de un golpe, y ya en el suelo sin poder moverse terminó rematándola. Usato estaba feliz por derrotarla, pero luego apareció el cachorro, pero este estaba agradecido con Usato. Él quería curarle sus heridas, pero ya estaba usando todo su poder para neutralizar el veneno, ni siquiera podía moverse. Pero resulta que la serpiente seguía viva y Usato no podía moverse. El cachorro quería sacarlo de ahí, y cuando la serpiente atacó, Usato sabía que moriría, pero antes recordó que todo era culpa de Rose y la maldijo llamándola ogro salvaje, pero en ese momento ella terminó acabando de un golpe con la serpiente, y ella supo dónde estaba porque el conejo le informó, ya que resulta que era su mascota llamada Kukuru, a quien le había ordenado que lo ayudara, y había fingido necesitar de su ayuda para ganarse su confianza. Ella siempre estuvo lista para intervenir, ya que sabía que no podría contra el gran grizzly, porque ni una unidad de élite podía acabar con uno, así que enviar a un novato a enfrentarlo era una locura. Ella lo sabía, por eso no esperaba que le ganara, sino que quería que ganara experiencia al luchar contra alguien fuerte, pero no se esperaba que la serpiente que fue creada por el ejército del rey demonio apareciera en el bosque. Ella estaba impresionada por lo que hizo, pero él le echaba bronca porque casi muere. El cachorro no confiaba en Rose, ya que al parecer se había encariñado con Usato, y él sabía que el cachorro ahora era huérfano, así que quiso consolarlo. Rose le dijo al oso que iría con ellos y le ordenó cargar a Usato, y este terminó aceptando. Rose los llevaría a todos, pero no había olvidado los insultos que le había dicho, así que lo haría pagar por eso.
Cuando salieron del bosque, Rose le dijo que estaba capacitado para estar a su lado en el campo de batalla, ya que tenía lo que se requería, lo cual era algo bueno ya que pronto el ejército del rey demonio atacaría y él era el único sanador que podía estar al frente con ella. Por otro lado, el rey demonio le ordenó a la tercera comandante llamada Amila Belgred prepararse para invadir el reino Linger, y cuando salió de ahí se encontró con Hiriluk, el doctor demoníaco. Él le enseñó su nueva creación, la cual era una serpiente como la anterior, pero aún más poderosa. Por cierto, la serpiente de antes terminó escondiéndose en el bosque tras ser herida por Siglis, y él no era el único problema para ellos, sino que también estaban a los que ellos llamaban secuestradores, los cuales eran el equipo de rescate, quienes se encargaban de huir con los heridos para que los demonios no los remataran, y también Rose, la más peligrosa, quien en pleno campo de batalla sanaba a los demás, pero esta vez planeaban mandar al poderoso Caballero Negro junto a un gran ejército. De regreso con nuestro prota, este estaba feliz de regresar a casa y al día siguiente alimentó al cachorro, a quien nombró Blurin. Ahí también estaba Kukuru, a quien Usato todavía le tenía bronca por jugar con sus sentimientos, pero como era muy tierno también le dio de comer. Luego cuando apareció Rose, le informó que habló con el rey y ahora Blurin ya era parte del equipo, pero tendría que ganarse el pan de cada día. Pero al que le fue mal fue a Usato porque tenía que cargarlo, y era para simular que llevaba a una persona herida, y no solo tenía que correr con él, sino que también evitar a enemigos como si estuvieran en el campo de batalla, así que no la tuvo fácil y quedó agotado antes de lo normal. Y la razón era porque los nervios, el miedo y la impaciencia hacían que consumiera su energía, así que tendría que acostumbrarse para no cansarse tan rápido. Usato terminó corriendo en la ciudad con el oso, y todos se le quedaban viendo porque Blurin, aunque fuera dócil, seguía siendo un monstruo, pero las personas al verlo bien se relajaron, y cuando Blurin quiso pasar por fruta, la señora le explicó que no le tenían miedo a Blurin, porque normalmente los del equipo de rescate daban miedo cuando pasaban por la ciudad, por lo que ya no le sorprendía nada. Usato le agradeció y como no llevaba dinero no podía comprarle, pero la señora le regaló una fruta para su adorable mascota. Luego cuando se fue nos presentan a esta chica llamada Amako, la cual puede que tenga relevancia más adelante. Cuando Usato corría por la ciudad, este tipo empezó a seguirlo sin que él se diera cuenta, pero cuando se cayó, Usato terminó curándolo, y ahí él se presentó como Organ Fleor, y solo quería saludarlo porque eran compañeros, ya que él también pertenecía al equipo de rescate, y era otro sanador, solo que a diferencia de Usato, él y su hermana menor, quien era la otra sanadora, no aguantaron el entrenamiento de Rose. Él no era bueno curándose a sí mismo, pero sí a los demás, por eso tenía una clínica donde sanaba a las personas, y al no tener buena condición física, la función de su hermana Yele era estar en la retaguardia curando a las personas que el equipo de rescate les llevaban. Usato le contó que Rose lo pondría en la vanguardia, pero no estaba seguro de poder hacerlo. Orga le contó que en el campo de batalla, los que más corrían peligro eran los caballeros y los héroes, y si los lastimaban gravemente solo podían esperar la muerte, por eso necesitaban sanadores en el campo de batalla para salvarlos, y aunque fuera peligroso y agotador, Rose debió elegirlo porque confiaba en él. Más tarde, Usato fue al castillo y ahí terminó encontrándose con Inumaki, quien se preguntaba de dónde salió el oso. Entonces le contó sobre su entrenamiento en el bosque, pero ella solo pensaba en acariciar a Blurin, pero él no se dejaba acariciar por cualquier persona. Aunque a Inumaki le agradó el tacto de sus patitas y quiso volverlo a intentar, pero no funcionó. Luego de eso, Usato vio los callos que tenía Inumaki por practicar con la espada, así que le agarró su mano y terminó curándosela. Ella pensó que había llegado porque quería verla, y él sí llegó para visitarla, pero también a Kazuki, lo que la hizo sentir no tan especial, pero le contó que Kazuki había salido del reino para entrenar y ganar experiencia, y cuando regresara le tocaría a ella salir a entrenar, lo cual la emocionaba bastante.
Usato sabía que se la pasaría bien, pero ella quería que se preocupara un poco por ella. Y luego de una plática agradable, Usato terminó marchándose, y en el camino sabía que los chicos se estaban esforzando mucho por el día de la batalla, y cuando llegó a casa y se encontró a Rose, le confesó que después de casi morir por la serpiente, tenía miedo cuando mencionaba al ejército del rey demonio, y preferiría no ir al campo de batalla, pero aunque no podía pelear, quería estar al frente para salvar a Inumaki y Kazuki, y a cualquiera que lo necesitara. A Rose le pareció perfecto, así que cuando llegara el momento, irían al campo de batalla para salvar a las personas.